Bueno, entonces, hoy vamos a tocar el tema, hoy y la próxima sesión del canon. Eh, Hoy vamos a hablar de lo que es el paradigma canon. ¿Cómo entendemos el concepto de canon? Eh, Bíblica y bíblico-históricamente. Cuando hablamos de teología, y eso lo dije en la primera clase, hablamos de el estudio de la revelación divina para sacar verdades absolutas, ya sea fundamentales o secundarias, y a través de esas verdades construir dogmas, y esos dogmas forman doctrinas, y las doctrinas forman nuestra cosmovisión y nuestra ética. Ese es todo el estudio de la teología, así es como lo entiendo yo. Para hacer teología tenemos que entender, o bueno, presuponemos más bien que Dios habla. Es decir, nos desprendemos de la opción de un Dios deísta. El Dios deísta dice: creo un mundo, pero no me importa lo que pase en él. Entonces cree leyes naturales y cree seres con la capacidad de bien y de mal. No me importa lo que pase ahí, yo soy muy grande, yo soy completamente trascendente. Y los asuntos de los hombres pues como que van y vienen. Nosotros al hacer teología presuponemos que Dios habla. Es decir, Dios no solo es trascendente, lo que no negamos, Él es mucho más grande que nosotros. Dios es inmanente, es decir, Dios interactúa con su creación. Él es ambos, inmanente y trascendente. Entonces el Dios deísta desaparece de nuestra imaginación cuando asumimos que Dios habla. Ahora la pregunta es, ¿cómo habla Dios? Y este es un dilema increíble para muchas personas. Entendemos que Dios habla a través de revelación. Es decir, como creador y como ser trascendente, nosotros por naturaleza no podemos conocerlo. Nosotros somos seres finitos, Él es un ser infinito. Nosotros somos seres limitados, Él es un ser ilimitado. Nosotros somos criaturas, Él es el creador. Y así como si yo creo un reloj o una silla, suponiendo que la silla tuviera la capacidad de entender, si yo la creo y la pongo por allá en otro país, ella nunca va a saber quién es su creador, cómo se hizo, cuál es su propósito, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que un Dios deísta haría? Ustedes saben y ven cómo funciona el mundo. Yo soy muy importante y muy grande para preocuparme de los asuntos de mis criaturas. Esta es una presuposición básica en una cosmovisión cristiana y en muchas monoteístas. Y en muchas teístas también Dios se comunica. Dios se comunica con sus criaturas y eso es parte de su inmanencia. Esta revelación la dividimos en general. Y cuando hablamos de revelación general simplemente estamos hablando de Dios se revela a través de su creación. Ahí es donde leemos: los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahí es donde Pablo en Romanos 1 nos dice: el hombre es sin excusa, porque la creación misma nos puede revelar cosas acerca de Dios. Es decir, la creación habla porque su creador la diseñó para manifestar algo de él. Eso incluye a nosotros como seres humanos, eso incluye este universo maravilloso. Esto incluye el asombro que llena a un ser humano, el universo en que vivimos, la vida, nuestra propia existencia. Es una muestra, diría Pablo, de que hay un Dios y que ese Dios es poderoso. Yo no puedo ver el universo creado y decir: ah, qué lindo accidente, qué hermoso accidente, que todo este universo que funciona perfectamente y en orden es simplemente
el resultado de caos y de probabilidades aleatorias que se dieron en algún punto en el tiempo y en el espacio. La mayoría de los seres humanos, y por alguna época de la historia humana, en realidad todos los seres humanos, entendían que había un Dios. ¿Por qué? Porque solo el existir en este mundo y tener la capacidad de pensar y reflexionar sobre el mundo nos da una conclusión. Dios no solo habla a través de revelación general, es decir, no solo dijo: voy a crear un mundo que dice que al menos yo existo, y les voy a dejar la idea de divinidad, que también sería parte de un Dios completamente distinto. Les va a dar por lo menos el sentido de que hay algo más grande que ustedes. Eso soy yo, pero no les voy a decir ni quién soy, ni cómo me llamo, ni para qué los creé, simplemente para que sepan que en medio de todo no están solos, que hay un sentido por el cual vivir, pero todo eso es un misterio. Lo que de alguna forma no estaría mal, porque Dios no le da una explicación a nadie de lo que hace ni por qué lo hace. Pero Dios, que es maravilloso y generoso con nosotros y misericordioso con su creación, se revela también especialmente. Es decir, no solo nos dice generalmente: yo soy Dios, sino que dice: yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. Y ese es el comienzo de la humanidad. La humanidad es creada en una relación con su Dios, especialmente lo que llamaremos una relación pactal. Ellos entienden quién son, para qué fueron hechos, cuál es su relación con Dios y con el mundo que Él ha creado para que ellos gobiernen. Y a través de la historia se reveló hasta que culminó su revelación Él mismo haciéndose hombre y mostrando su completa naturaleza y todos sus atributos en la persona de Jesús. El Dios hecho hombre que habitó entre los humanos, habitó entre su propio pueblo y, como diría Juan, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ese es el punto más alto de la revelación. Eso es revelación especial. Revelación especial es Dios diciendo: no solo yo existo, que acá estamos hablando de existencia, sino yo soy su Dios. Y eso cambia toda la historia de la humanidad desde su comienzo hasta su final. Porque, como va a decir Pablo en Hechos 17, Él puso un día en el que juzgará a todos los hombres basado en esta realidad. Y aunque vamos a estudiar esto a través de mucho tiempo en la historia y cómo fue esto entendido, para poder entender la revelación especial, llegamos al concepto de canon. Canon es la realidad de cómo entendemos la revelación especial. Mucha gente define simplemente canon como una lista de libros inspirados. Y cuando nosotros abrimos nuestra Biblia, cualquier Biblia que abramos no católica, vamos a encontrar 39 libros que forman algo que llamamos el Antiguo Testamento y 27 libros que llamamos el Nuevo Testamento. Un total de 66 libros que llamamos Biblia. O, más apropiadamente para nosotros, una Santa Biblia. Es decir, decimos: todos estos 66 libros son libros inspirados por Dios. Lo que nos dice que presuponemos toda esta realidad. Dios habla, Dios es inmanente y no solo trascendente, porque obviamente Dios tiene que ser trascendente. Dios no solo se comunica a través de revelación general, sino a través de relación especial. Nos habla a nosotros
sus criaturas de una forma que comprendamos, es decir, habla en lenguaje de humanos, se comunica con los humanos de una forma que ellos puedan entender y revela todo lo que Él quiere acerca de sí mismo y todo lo que necesitamos saber para poder servirle y cumplir con nuestro rol según Él nos ha creado. Hoy en día, así como vimos en la sesión anterior a esta, esto antes se daba por sentado. Tenemos 66 libros de la Biblia y decimos, y los católicos tienen más libros, pero pues sabemos que los católicos están equivocados. Los católicos en el Concilio de Trento dicen, vamos a añadir a los libros canónicos algo que se llama el Deuterocanon, que es solo una forma de decir el segundo canon, y son los libros que conocemos los protestantes como los libros apócrifos. Y toda persona que piensa y reflexiona sobre esto dice, ¿por qué nosotros tenemos 66 y ellos tienen más? Tienen más libros en el Antiguo Testamento, pero tenemos los mismos libros en el Nuevo Testamento. La respuesta del católico es que la Iglesia tiene la autoridad para decir qué libros son y qué libros no son inspirados por Dios. Es decir, la Iglesia crea el canon. El canon queda definido como una lista de libros inspirados. Eso lo determina la Iglesia. O algún tipo de autoridad magisterial, podemos ponerlo así. A fin de cuentas, es la Iglesia la que usa los libros y la que dice, nosotros sabemos cuáles son inspirados por Dios porque tenemos la autoridad delegada por Dios para tomar esa decisión. Por eso, bajo la perspectiva católica ortodoxa y de otras denominaciones históricas, llegamos a la conclusión de que la Escritura no es la única autoridad, sino una de las autoridades de las cuales podemos infaliblemente entender la revelación especial. Otra es la Iglesia y otra es la tradición. Cuando nosotros vamos como cristianos, que empezamos a dudar de estas cosas, porque vivimos en una época donde nos dicen, como dije la clase pasada, cuando llegamos a la Iglesia pre-nicena, es decir, pre-325 después de Cristo, antes del Concilio de Nicea, cuando llegamos a esa época, es que hay un verdadero cristianismo. Antes de eso, ya analizamos un poquito Walter Bauer y su teoría de no hay herejía ni ortodoxia. Ahora vamos a ver uno de los ataques que nos dicen tanto nuestros amigos los católicos como la gente secular y materialista. No había una Biblia hasta el 325. Es decir, antes de esto cualquier persona cogía cualquier libro y decía, esto es inspirado por Dios. Y llegaron acá y unas personas que se volvieron las más poderosas dentro del cristianismo dijeron, no nos gustan unos libros y otros sí nos gustan, entonces vamos a tomar la decisión de, como somos los más poderosos, hacer una lista de los libros que nos gustan, y a eso lo vamos a llamar el canon, la lista, la regla de medida. Estos son los libros que nosotros como la Iglesia determinamos son libros inspirados. Y aquí es donde mucha gente se desvía de la fe. ¿Por qué? Porque en muchas iglesias solo nos dicen, esto es cuestión de fe. Como los mormones, cuando uno tiene el privilegio o la oportunidad de evangelizar mormones, de recibirlos en las casas, lo que le dicen uno de ellos es, lea el libro de Mormón y ore y pídale a Dios, si este es el libro, dame como esa sensación de verdad. Se vuelve esta realidad de, yo creo que la Biblia es verdad porque algo en mí me lo dice. Sí, todo es una cuestión de mi experiencia personal, de las sensaciones que me impulsa un libro para decir, esto es
divinamente revelado y lo otro no. En muy pocas iglesias nos enseñan, hay fundamentos sólidos, tanto bíblicos como históricos, para decir, podemos decir claramente que los 39 libros que nosotros llamamos el Antiguo Testamento y los 27 libros que llamamos el Nuevo Testamento no solo son por experiencia personal o experiencia espiritual, algo que determinó esto es verdad y lo creo en mi corazón. Hay una realidad más grande que en este punto se hizo una lista y ya. Porque cuando hablamos del 325 estamos hablando de estos 27 libros. Cuando hablamos de 39 libros no estamos hablando del 325. Para la época de Jesús, todo cristiano, todo judío entendía que lo que ellos llaman 22 libros, porque lo cuentan diferente, eran parte de lo que llaman la Sagrada Escritura, la Torá, la Tanakh, la revelación de Dios hacia su pueblo. Cánones no es simplemente una lista. Cuando hablamos de revelación especial, canon es el comienzo y es el final de la revelación especial. Es decir, canon entendido ontológicamente es el origen de toda revelación especial. Me explico. Si asumimos, porque eso es algo que tenemos que presuponer, que Dios habla y se comunique, que no solo lo hace generalmente, entendemos que Dios quiere revelarse. Porque nadie puede obligar a Dios a nada. Dios es un ser trascendente. Dios no depende de sus criaturas. Dios crea lo que Él quiere, cuando quiere y porque quiere. Como lo dice la Biblia, Él hace las cosas según su buen placer o el buen placer de su voluntad. No lo hace porque se sentía solito, porque estaba aburrido, no lo hace porque estaba desparchado. Lo hace porque quiere. Y no lo hace porque quiere como nosotros, haga lo que se le dé la gana, sino lo hace porque Él tiene un propósito para todo lo que hace. Lo mismo pasa cuando hablamos de canon. En primer lugar, canon es ontológico. Es decir, el canon existe, podemos decirlo de esta forma, en la mente de Dios. Dios no solo es el autor del mundo y en su decreto está todo lo que Él iba a hacer desde el comienzo hasta el fin, desde la creación inicial hasta la nueva creación. Todo eso está en el decreto divino antes de la fundación del mundo, tanto la creación original como su plan de redención. Sino en la mente de Dios también está la revelación a través de la cual Él va a interactuar con su pueblo. Los autores humanos a su tiempo Dios los va a utilizar, pero Dios desde el principio, o podemos decir, si queremos ser más precisos, desde antes del principio, ya sabía qué iba a revelar, cuándo lo iba a revelar y cómo lo iba a revelar. Cuando vamos a Hebreos 1 nos dice, Dios de muchas formas antes se comunicó a nuestros padres por los profetas. Hoy en día nos comunica o nos habla en su Hijo. Dios ya tenía claro que en algún tiempo se iba a comunicar de una forma, que en otros tiempos se iba a comunicar de una forma, y que su revelación tenía un punto de inicio y un punto de fin. Una culminación, si podemos decirlo. Eso es el canon ontológicamente. ¿Cuándo se hace esto una realidad? En el tiempo y en el espacio. En algún punto Él coge a Moisés
y lo llama a ser el mediador de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Pacto. Hasta ese entonces, ¿Dios se había comunicado con la humanidad? Sí, definitivamente. ¿Cómo sabemos eso? Porque Moisés nos lo cuenta. Nosotros no podemos decir, Abraham tuvo un sueño, Jacob tuvo un sueño, Adán y Eva existieron sin Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés escribió el libro de Génesis. Cuando, después de que son liberados de los egipcios, y en el monte Sinaí tenemos el primer documento escrito revelado por Dios. Eso es todo el tema de Génesis 29 a 34, ¿no? Moisés sube al monte, Dios escribe en tablas de piedra las estipulaciones del pacto, el pueblo se revela, baja, y ahora tenemos a un mediador, Moisés. La primera vez Dios escribe directamente su revelación en piedra, mediada por ángeles, como ya vimos. La segunda vez mediada a través de Moisés. Moisés ahora, como un ser humano, va a ser el primer hombre que va a escribir con la autoridad de Dios mismo, para que todo lo que él escriba cargue la autoridad misma de Yahweh, es decir, de su Dios del pacto. Y a lo largo del tiempo y del espacio, Dios va a utilizar diferentes personas para completar su revelación. En el momento en el que Moisés empieza a escribir en esas tablas de roca, empezamos a ver el propósito final de la revelación divina. Porque es tan claro para Moisés que él tiene no solo que escribir los documentos del pacto en el monte Sinaí, Moisés también tiene que escribir un Pentateuco. ¿Lo sabe él en el momento en el que él está en el monte? No necesariamente. Pero cuando él se pone en la tarea de escribir el Pentateuco, él entiende, movido por el Espíritu Santo, que estamos llegando a la realidad del plan de Dios en revelarse a través de documentos, de libros, de lo que voy a llamar en esta clase de documentos del pacto. Luego, el canon es recibido por una comunidad del pacto. Ya sea en el antiguo pacto, Israel, en el nuevo pacto, el verdadero Israel. O podemos ponerlo acá, la iglesia entre paréntesis. Y finalmente, después de un proceso histórico, el canon es, podemos decir acá, oficializado. Es decir, es puesto en una lista. Y acá es donde vamos a hablar la próxima clase específicamente de esto, de cómo llegamos a la lista. Un poco, porque pues a lo largo de la historia vamos a ver realmente cómo lo fueron entendiendo en diferentes épocas. Pero podemos decir claramente que Dios siempre se comunica como ya lo había planeado desde mucho antes de que el mundo siquiera existiera. Que la comunidad lo recibe o lo usa, estos documentos que empiezan a darse como autoridad divina, revelados por Dios a través de hombres, y finalmente es aceptado por la comunidad en general bajo lo que yo llamaría el modelo autenticado de la escritura, porque la revelación divina es la autoridad máxima.
Por eso creemos en la sola escritura. Cuando tenemos una autoridad máxima, no podemos ir a otra autoridad para saber o autenticarla. Ella se autentica a sí misma. Si yo quiero hacer una investigación, busco una fuente. Esa fuente tiene un nivel de autoridad, pero esa fuente está basada en otra fuente. Si quiero llegar a la raíz, voy al arquetipo, a la gran fuente de la que todos los demás artículos e investigaciones de ahí en adelante se derivan. Eso es la Biblia. La Biblia no solo es verdad, ella es el origen de la verdad. De ella se desprende la verdad. Ella es en sí misma antes de la verdad, porque es el fundamento mismo de la verdad. Toda verdad absoluta que existe solo puede existir por revelación divina. Nuestra mente y la teología natural, que es el estudio de la revelación general, no pueden llegar a un dogma. Es imposible. Solo por el uso de mis facultades racionales, estudiando la creación, jamás voy a llegar a un dogma, porque no tengo la capacidad de entender la realidad tal como es en mis limitaciones. Puedo hacer experimentación, puedo sacar hipótesis, puedo comprobar las hipótesis o no comprobarlas, puedo hacer un montón de cosas, pero nunca va a llegar a un dogma. Si Dios, que es el creador de todo, me dice cómo funciona algo, no necesito investigación, no necesito hipótesis, no necesito comprobar la hipótesis. Él mismo me dice cómo funcionan las cosas. Lo mismo pasa con Dios. Si yo utilizo mi razón para reflexionar quién es Dios, su existencia y sus atributos, no va a llegar a ningún lado. Si Dios me dice quién es Él, cuáles son sus atributos, ya tengo un dogma del cual puedo empezar a desprender doctrina, y de la doctrina generar una ética bajo la cual debo vivir en realidad bajo la realidad de quien Dios me ha dicho que es Él. Cuando hablamos del paradigma de Canon, tenemos que entender que Dios se comunica a un pueblo. Ya sea el antiguo pacto o ya sea en el nuevo pacto. Si decimos, voy a intentar ponerle color para poder empezar a distinguir algunas cositas. Si decimos que desde el comienzo Dios tenía un plan, y ese plan era en su Hijo salvar un pueblo para sí, darle a su Hijo una esposa intachable, que Él pudiera presentarle a Él, Dios el Padre, en toda su gloria y esplendor, y esa esposa vendría de una humanidad rebelde que se prostituyó y le fue infiel durante toda su existencia, pero que Él en su amor pactal y misericordia decidió redimir. Que ya había un libro de la vida antes de la fundación del mundo, como nos dice Apocalipsis 13, que Dios tenía un plan de redención desde el comienzo. Entendemos no que, por ejemplo, el antiguo pacto, porque hay diferentes formas de relacionar esto. El antiguo pacto incluye el nuevo pacto, ni el nuevo pacto incluye el antiguo pacto, o como muchos creen, el nuevo pacto y el antiguo pacto son realidades separadas, unidas por un pequeño hilo que es Jesús. Acá está Jesús, pero son y reflejan una discontinuidad. Dios siempre ha planeado tener dos grandes comunidades. Una, la que conocemos como la comunidad del antiguo pacto, y otra, a la que llamamos la comunidad del nuevo pacto, y ambas forman algo que podemos decir, o como entendemos los pactualistas de esta realidad, todo esto es parte de un plan que llamamos el pacto de redención. Es decir, es un pacto trinitario entre la deidad, entre las tres personas de la Trinidad,
antes de la creación de todo. De a lo largo de la historia y a través de dos grandes comunidades, ejercer su plan de redención. No diciendo, hay un antiguo pacto y en ese pacto vamos a incluir unas promesas llamadas el nuevo pacto, pero lo importante es el antiguo pacto. Lo que creen muchos que dicen, lo que importa es el reino de Israel que viene y no lo que Dios ya ha hecho en su Hijo, que es una línea de cumplimiento. Otros que dicen que tenemos el nuevo pacto y en el nuevo pacto están incluidas algunas cosas del nuevo pacto, pero la realidad es que la mayoría no. Lo que importa es lo que hizo Jesús, y el Antiguo Testamento es una vaina de cosas raras para Israel que ya casi ninguna aplica para nosotros. O ya sea en este lado donde dicen, está el hilo conductor de Jesús, pero o de un lado o del otro. Gente que dice realmente hay más discontinuidad. Entonces cuando hablamos del Antiguo Testamento, lo único que nos importa es lo que se relaciona a Jesús. Y cuando hablamos del Nuevo Testamento, eso es lo más importante. Yo creo que en el plan de redención de Dios, el pacto de redención, tenemos en el antiguo pacto lo que podríamos decir, para hacer acorde con los colores. En el antiguo pacto tenemos lo que podemos denominar proclamación y promesa, y en el nuevo pacto tenemos cumplimiento y consumación. Es decir, cuando hablamos de lo que se revela bajo el antiguo pacto, que es todo esto que es en azul, estamos hablando de algo que Dios ya desde el principio en su plan de redención iba a cumplir en su Hijo, y con eso traer el nuevo pacto, que es el pacto final, la última relación entre Dios y un pueblo, o entre la humanidad, pero la humanidad como todo representada en un pueblo. En ambos pactos tenemos realidades que progresivamente se van revelando a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y cuando llegamos al Nuevo es cumplimiento. Es decir, todo lo que se revela acá, como nos va a decir Pablo y los autores del Nuevo Testamento, nos apunta a la realidad que une estos ambos puntos, y es Cristo, pero ambos son parte de un todo no discontinuo, porque la promesa no puede estar separada de su cumplimiento. Y claro, cuando algo se cumple es totalmente diferente a que cuando algo era prometido, pero ambas cosas están íntricamente relacionadas en la mente de Dios, y el canon se desprende de ahí. Todo lo que Dios busca acá revelarnos, como diría Pablo, es el tutor bajo el cual vamos a entender la realidad del cumplimiento, que es lo que vemos en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto: cumplimiento y consumación. Acá tenemos todas esas promesas, acá tenemos toda esa proclamación de quién es Dios, de cuáles son sus grandes promesas de redención, desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 22, o Malaquías si queremos hablar solo del Antiguo Pacto. Y al final del Antiguo Testamento quedamos con ese anhelo de cuándo esto se va a cumplir. ¿Sí? Tenemos Daniel diciéndole a Dios cuándo se van a cumplir estas cosas, y Dios diciéndole 70 semanas. Tenemos a la gente volviendo del exilio con Esdras y Nehemías, pero las cosas no son como era antes. Están en la tierra, pero no es como antes. Volvieron del exilio, pero aún así están en exilio. Volvieron del exilio, pero su corazón todavía está alejado de Dios. Y tenemos estas grandes promesas de los profetas, que cuando volvieran iba a venir este gran Mesías,
iba a liberar a su pueblo, iba a volver el corazón del pueblo a Dios, iba a tener un pacto eterno, no como el que tenían antes, sino un nuevo pacto. Bajo este pacto las cosas van a ser muy diferentes, y no ha llegado, y tenemos un periodo que llamamos el periodo de silencio, aunque no tiene nada de silencioso ese periodo, hasta que llega un hombre llamado Juan el Bautista y él proclama: ha llegado por quien esperábamos. Ese es el paradigma de Canon. Dios necesitaba comunicar todo lo que él quería comunicar en cuanto a promesa y proclamación, antes de que en la consumación de los tiempos, como dice Pablo en Efesios, él enviara a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y como Jesús mismo dice: yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Ni un solo punto pasará hasta que todo esté cumplido. ¿Cuándo se cumplió todo? En Jesús, en su obra. Vida perfecta, muerte, resurrección, ascensión y exaltación, o coronación, como queramos ponerlo. Él ya está en el trono. Eso quiere decir que, como dice el autor de Hebreos, lo que va a pasar, va a pasar. Ya los sacrificios pasarán. Dios va a destruir el templo, va a acabar con la antigua dispensación, que es lo que llamamos el antiguo pacto, y va a traer la nueva administración según la cual va a gobernar el mundo. Desde este momento hasta la nueva creación, y desde la nueva creación hasta la eternidad. Y acá es donde volvemos a Hebreos 1. Dios se comunicó a través de profetas, y podemos decir a través de los padres, no los padres de la iglesia, sino los padres de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, y reveló toda la realidad en el antiguo pacto que nos apunta y nos lleva a la realidad que vamos a entender en el nuevo pacto. Por eso dice, cuando llegamos al nuevo pacto, como se comunicaba antes, y creo que eso no solo aplica a el periodo del nuevo pacto, sino en general, Dios se comunicó, nos dice el antiguo pacto, primeramente directamente a algunos hombres, no a todos, de una forma no sabemos si audible realmente o si era algo mental, a través de sueños que vemos no solo en Jacob, sino incluso el faraón, por ejemplo. Dios se comunica no solo a su pueblo directamente, sino a personas que él va a utilizar como parte de su propósito revelacional. Por eso cuando el faraón tiene ese sueño, él pone a José ahí, y vemos todo el tema de la providencia divina. Cuando entendemos entonces que Dios no se comunica simplemente aleatoriamente, sino tiene un propósito, este gran plan de redención, llegamos entonces al paradigma, y es: Dios se comunica a través de dos grandes pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y ambos, aunque uno es promesa y el otro es cumplimiento, aunque uno es proclamación y el otro es consumación, porque no todo ha sido consumado, todavía no ha vuelto Jesús en su segunda venida, todavía no ha establecido el reino eterno físico, eso todavía podemos decir es promesa, aunque ya se cumplió, todavía no se consumó. Tenemos que entender que es un documento pactal, porque a la larga Dios se comunica es a través de dos grandes documentos, conformados por varios libros, pero dos grandes documentos. Acá tengo una Biblia en físico, pero activo mi cámara. Esta está en francés, pero solo es la idea. Esta paginita siempre la
la ignoramos. Acá dice el Antiguo Testamento, el Ancien Testament. Y acá tenemos casi acá, esta paginita que siempre nos saltamos, que dice el Nuevo Testamento o el Nuevo Testamento. Eso es muy importante si queremos entender cómo Dios se comunica. Porque, es este. Porque, aunque esos no es inspirado y esas páginas no son inspiradas, sí nos dicen algo, y es ambas comunidades del pacto y la comunidad del nuevo pacto en específico entendía que estos dos grandes documentos son documentos pactales. Es decir, son documentos de un rey soberano a un rey vasallo. Porque así tenemos que entender pacto. Pacto, hay mucha gente que lo define basado en definiciones modernas. Si queremos entender pacto, tenemos que ir a cómo entendía Moisés, que es el gran primer mediador del pacto. Es más, toda la revelación, tanto antiguo como nuevo pacto, está fundamentada en el Pentateuco. Así de importante fue el rol de Moisés en el acto revelacional. Un pacto en el antiguo Medio Oriente era algo que un rey soberano, es decir, un rey más poderoso, hacía con una población representada por un rey vasallo, es decir, alguien que estaba conquistando. Y el punto de eso era hacer una relación vinculante para que, en vez de acabar con ese pueblo y con toda la vida de ese pueblo, ese rey vasallo sirviera al rey soberano. Y ambos no solo se relacionaban entre ellos, sino que sus dioses se unían, por así decirlo. Entonces tenemos un panteón en donde yo, al hacer una relación pactal entre rey vasallo y rey soberano, estoy haciendo una relación entre nuestros dioses y estoy prometiendo protección, ayuda y apoyo en todo lo que necesite. Entonces, lo vemos en la Biblia, en tratados de Abraham con Abimelech, por ejemplo, Isaac con Abimelech, lo vemos en Josué, lo vemos en otras partes, lo vemos incluso con gente con la que el pueblo de Dios no tenía que hacer relaciones pactales. Pero básicamente es eso. Eso es. Tenemos al gran rey soberano, el gran emperador de todo, que es Yahweh, y su primera relación pactal es con criaturas que él hace para ser sus reyes vasallos o sus virreyes, Adán y Eva. El antiguo pacto y el nuevo pacto son documentos pactales. Un documento pactal está conformado por 3 factores básicos. Bueno, podemos decir 4. Uno es la presentación del rey soberano, que tenemos en ambos pactos, ¿no? Este gran Dios que creó todo, el cual creó la humanidad y el cual tiene un propósito de redención para su pueblo. Y usualmente eso va acompañado de las grandes conquistas o de cómo ha conquistado él a ese pueblo con el que va a hacer un trato. Después de eso tenemos las estipulaciones del pacto, que es bastante... no, esperen, mentiras, me equivoqué. Antes de eso tenemos el contexto histórico. ¿Qué tenemos en ambos pactos? Cuando hablamos de los evangelios, no estamos hablando simplemente de la vida de Jesús y de hechos que personas quisieron decir acerca de Jesús porque les parecieron chéveres. Estamos hablando de personas inspiradas por Dios para completar un documento pactal.
Cuando hablamos del contexto histórico, acá hablamos de toda la historia de Israel. ¿Cuál es el contexto histórico bajo el cual Dios hace una relación pactal con Israel? Por eso Génesis existe. Génesis existe como un trasfondo histórico a la realidad de el pueblo en el monte Sinai. ¿Cómo llegamos al pueblo en el monte Sinai? ¿Cómo somos parte del plan de redención de Dios en Abraham? Como Abraham está conectado a Set, como Set está conectado a Adán, y como, bueno, Abraham con Noé, Noé con Set y Set con Adán, y como todo eso es parte de las promesas en Génesis 3:15. Lo mismo está acá. Ahora, ¿cómo entendemos en el nuevo pacto a la luz de que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros? El contexto histórico bajo el cual tenemos el cumplimiento de este pacto. Y ahora tenemos lo que ambos pactos tienen y son estipulaciones pactales. Las estipulaciones pactales son lo que ambas partes del pacto, tanto el soberano como el vasallo, deben cumplir. Porque si no lo cumplen van a tener maldición, y si lo cumplen van a tener bendición. Deuteronomio es el documento arquetipal de lo que es un documento de estipulaciones pactales. Todo el tema de las bendiciones y maldiciones de Deuteronomio 18 y 19 son las realidades de lo que nosotros ahora como ciudadanos de esta comunidad del pacto y con relación a nuestro soberano debemos cumplir si queremos participar de las bendiciones. Bajo acá entendemos que el que no cumpla con las estipulaciones pactales va a morir, porque la maldición y el incumplimiento de cualquier documento pactal en el antiguo Medio Oriente lleva como consecuencia la muerte. Si yo me rebelo contra mi soberano, voy a tener la muerte. La muerte representa especialmente en el antiguo pacto como exilio, pero el exilio como una sombra de lo que va a ser la muerte y el exilio último, que es, como lo diría Jesús, Gehenna, y como traducimos nosotros muchas veces, infierno. En el nuevo pacto también tenemos estipulaciones pactales. Cuando vamos al sermón del monte, esos no son sugerencias de cómo vivir, esos no son un discurso moral de cómo ser mejores cristianos. Jesús mismo dice en el sermón del monte: si ustedes no tienen una justicia más grande que los fariseos, no pueden entrar en el reino de Dios. Es decir, como ciudadanos o miembros del nuevo pacto también tenemos una responsabilidad pactal. Y también hay bendiciones y maldiciones. Si vamos a Hebreos y todas las advertencias que el libro de Hebreos nos da de no cometer apostasía, y nos dice exactamente, miremos acá, y a esta gente como nunca cumplió con las estipulaciones pactales. Si nosotros seguimos su ejemplo, vamos a perecer, ¿sí? La apostasía, que es finalmente la rebeldía última y lo que llamaremos pactalmente divorcio, entendiendo que el paradigma de pacto es matrimonio, pero eso no puedo hablar de todo eso hoy. Si entendemos entonces que ambos tienen estipulaciones pactales, finalmente tenemos promesas de, bueno, podemos decir acá bendiciones y maldiciones. Bendiciones y maldiciones. Eso es un documento pactal, y tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento cumplen estos requisitos. Es decir, si queremos entender por qué lo llamamos Nuevo Testamento, es porque es un documento pactal. Y hay bendición. ¿Cuál es la bendición que tenemos en Cristo? Vida eterna. ¿Cuál es la maldición de no estar en la comunidad del pacto, o de cometer apostasía, o de no cumplir con las estipulaciones? Muerte eterna.
¿Cuántas veces Pablo no dice, los homosexuales no heredan el reino de Dios? Porque ningún idólatra, ningún avaricioso entrará en el reino de los cielos. Para todos ellos hay un destino. Es decir, si yo, perteneciendo a la comunidad del pacto, me rebelo o no vivo bajo las estipulaciones pactuales, también hay maldición. La maldición es muerte eterna. Así como hay vida eterna, hay muerte eterna. Que también vemos en las bendiciones y maldiciones mostradas en el antiguo pacto, ¿no? ¿Cuál es la bendición? Prosperidad, vida. ¿Cuál es la maldición? Exilio, muerte. Ambos son documentos pactales. Y finalmente, tenemos en ambos que no es necesariamente común en todos los documentos pactales, pero que estos dos sí tienen, son demandas pactales. Y a esto lo conocemos como los profetas. En el antiguo, bueno, los profetas, hablando como protestantes, hablando como judíos, diríamos son los profetas posteriores. Y en el Nuevo Testamento, las demandas pactales las tenemos en las epístolas. Y en Apocalipsis, que yo incluyo en las epístolas, pero hay gente que no. ¿Qué es una demanda pactal? Una demanda pactal es un documento según el cual una persona asignada por el soberano es enviada a los vasallos a decirles: ustedes no están cumpliendo las estipulaciones del pacto, vuélvanse, cúmplanlas y no morirán. Que esos son todos los profetas. Cuando leemos a los profetas son emisarios divinos, no para decirles el futuro y para decirles qué va a pasar, sino para decirles: ustedes no están cumpliendo, este es su destino. Su destino es exilio. Su destino es exilio ya sea por los asirios o por los babilonios. Y en el antiguo pacto tenemos la promesa de que así no lo cumplan, porque Dios ya ha prometido en Abraham que él va a cargar con la pena de muerte al cruzar por los animales él solito, sin que Abraham cruzara. Que él va a restaurarlos no por ellos, no por su obediencia, sino por su propio nombre. Ese es Ezequiel. Busquen en Ezequiel cuántas veces dice: por mí, por mí, por mí, por amor a mi nombre es que yo los voy a restaurar, por amor a mi nombre es que yo los voy a traer de vuelta, por amor a mi nombre es que yo los voy a redimir. No por ustedes, no porque son especiales, no porque son la niña de mis ojos, sino porque yo tengo un pacto que yo tengo que cumplir conmigo mismo, que finalmente eso es lo que llamamos el pacto de redención. Bueno, eso es en grandes categorías la estructura de un documento de pacto. Y finalmente, lo último de lo que quiero hablar hoy, porque no nos da más el tiempo, es un poco del proceso histórico del canon. Y esto es simplemente canon hablado ontológicamente. Todavía no voy a hablar del canon como cómo lo recibe una comunidad del pacto, sino cuál es la estructura del pacto. Entonces, cuando vamos a esto, decimos: Dios se revela a una comunidad. Pero no creamos que todo es perfecto y de colores, porque así como hay verdadero testimonio, de la revelación de Dios hay falso testimonio. Así no lo creamos, al mismo tiempo que los profetas escribían cosas, por ejemplo, Jeremías, que era odiado por el rey, y hasta el rey le quema su profecía, había falsos profetas. Y eso lo tenemos advertido desde Deuteronomio 13. Va a haber falsos profetas. Cuando llegamos a la época de Jesús, ya hay un canon desarrollado del Antiguo Testamento. Es decir,
La comunidad ya hizo el proceso histórico de filtrar documentos falsos y documentos verdaderos y entender realmente por cuáles Dios está comunicando. Y eso va relacionado, lo vamos a ver, por la autoridad de las personas que lo escribieron, por la naturaleza misma del libro. Y finalmente por la aceptación por la comunidad del pacto, históricamente hablando. Pero hay que filtrar. Siempre han habido, tanto en el antiguo como en el nuevo pacto, oposiciones a la verdad. Esto lo vemos en Pablo. Pablo nos dice que había gente escribiendo falsas letras, falsas cartas bajo su propio nombre. Justo en la época de Pablo, no solo después que va a haber gente que escribe cartas falsas, sino justo en su misma época, él podía y sabía que había gente que estaba falsificando cartas a su nombre. Y no creo que solo lo hicieran con Pablo. Va a haber documentos falsos y va a haber documentos verdaderos. Una de las tareas de la comunidad del pacto es entender que esta realidad es y que Dios providencialmente va a preservar su verdadero testimonio. Pero que hay que filtrar. Y es bastante evidente. Luego vamos a ver cómo funciona eso. Luego pasamos de un proceso de hay documentos falsos y documentos verdaderos a la realidad de que el canon se cierra. Es decir, Dios ya completó su documento del pacto, tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto. Es decir, ya estas dos grandes dispensaciones, estos dos grandes pactos y sus documentos pactales han terminado. No hay documentos pactales eternos. No los hubo en el antiguo Medio Oriente y no los hay hasta ahora. Lo mismo es con un matrimonio. En el momento en el que yo juro cumplir con votos matrimoniales, que es exactamente un documento pactal. Más allá de yo hago mis propios votos y no tiene nada que ver con una realidad pactal. Si nos vamos a los votos tradicionales, hay estipulaciones pactales en la salud, en la enfermedad, en toda condición. Yo me comprometo a cumplir este pacto hasta que la muerte nos separe. No es solo si morimos ya se rompe el pacto, que es una realidad. También incluyó bendición y maldición. El romper un pacto puede tener como consecuencia la muerte. Y lo tendría en los contextos de Antiguo Medio Oriente. Uno no puede separar un matrimonio sin una válida razón. Hoy en día todo el mundo se divorcia por cualquier razón. Pero hay una realidad muy relacionada con infidelidad al pacto y muerte. El punto es que como así yo ya digo, tengo un documento, me comprometo, ya está cerrado, ya hay bendiciones y maldiciones y finalmente hay demandas pactales, ese documento pactal se cierra. Es decir, al creer esto, yo admito que no hay revelación nueva respecto a la realidad de ese pacto, porque esto no es simplemente Dios comunicándose aleatoriamente a la humanidad y dando verdades aleatorias, es Dios como autor ya dando a conocerle a la humanidad lo que él ya había deseado revelar desde antes de la fundación del mundo, relacionado con sus dos grandes pactos. Después de que el canon es cerrado, tanto el nuevo como el antiguo pacto, y que la comunidad misma lo reconoce. Si leemos el periodo intertestamentario, que es donde vamos a encontrar los libros apócrifos del Antiguo Testamento, que son los que incluyen los católicos, vamos a ver un cambio increíble en la naturaleza de la escritura de los judíos y también en la de los cristianos. No vamos a tener libros autoritativos que comunican Dios y a su pueblo una relación pactal. Vamos a tener personas, uno, haciendo comentarios de esos libros en el pasado, intentando explicar su condición actual en medio de un periodo bastante caótico que fue los judíos en constantes guerras, las guerras de los macabeos, un montón de cosas. Y luego tenemos
creo yo, algo que pasa y que veo yo históricamente pasa. Una vez el canon es cerrado y es reconocido que es cerrado. Si vamos a cualquier autor del segundo siglo, finales del primer siglo y el segundo, principios del segundo para el cristianismo, y desafortunadamente no tenemos mucho atrás para el antiguo pacto, para entender realmente cercano a cuando se cerró el antiguo canon, cómo lo entendían. Tenemos documentos cientos de años después, más o menos, que nos dan más detalle, pero incluso los apócrifos de alguna forma nos dan a entender que ya no hay más revelación divina, y lo entienden. El canon muratorio, que es una lista de mediados del siglo II, dice el pastor de Hervas que es un libro que todos reconocían como ortodoxo en la época, que es como decir el progreso del peregrino de Bunyan. Todos lo reconocemos como ortodoxo. Ellos dicen, sabemos que este fue escrito recientemente, por eso no puede ser parte del canon. No porque no sea ortodoxo, sino porque entendemos que con el fin del siglo I y el fin de la era apostólica, ya el canon del nuevo pacto está cerrado porque los fundamentos ya fueron plantados. Es decir, el documento del pacto fue terminado. No importa qué tan correcta sea la doctrina para nosotros, entendemos simplemente que porque un documento fue escrito recientemente, 120, 130 después de Cristo, que es imposible que sea canónico. Eso lo entendió la iglesia primitiva y eso lo entendió el judaísmo después de Malaquías. Ya no hay más revelación. Eso no quiere decir que Dios no hable, porque tenemos su revelación. Lo que quiere decir es que ya no hay nueva revelación. Finalmente, porque si entendemos que el pico de la revelación es Jesús, el Dios hombre encarnado, y con él la llegada del nuevo pacto, y con la llegada del nuevo pacto documentos canónicos que crean las estipulaciones de ese pacto, y que ya no hay nuevos pactos, como el autor de Hebreos nos dice, ahora nos habla en su Hijo. Es decir, si quiero conocer a Jesús, tengo que entender el pacto que él estableció y los apóstoles que él puso como fundamento para formar los documentos, o el gran documento canónico, que es el nuevo pacto, conformado por diferentes aspectos, ¿no? Tenemos los libros históricos, que son el contexto histórico, los evangelios y hechos. Tenemos demandas pactales, que son las epístolas. Gálatas es tan documento pactal como Isaías. Si ustedes creen otro evangelio, malditos sean. Eso no es nada más que Isaías diciéndole, si ustedes se desvían y siguen desviados, van a recibir exilio eterno y no va a haber salvación. Hay tanto en común entre ellos y están tan interrelacionados el uno con el otro que creer que Dios habla fuera de sus documentos pactales es tener un canon abierto. Y tener un canon abierto indica que no creemos que Dios se comunica a través de documentos pactales. Después de esto hay un periodo bastante curioso, que es el proceso de recibir el canon. Y vamos a entenderlo, no es un proceso fácil, no porque en sí mismo no sea posible o haya un montón de complicaciones, sino por la época en la que esto se hizo. Hoy en día yo quiero comprar una Biblia, yo voy a cualquier librería, doy 50,000 pesos o $10 o como sea en cada país, me dan una Biblia. Si yo en el primer siglo, año 90, año 100, veo un libro que se llama el Evangelio de Pedro, yo no sé si Pedro lo escribió o no todavía. ¿Por qué? Porque uno, los libros son costosos. Dos, viajar es costoso y viajar toma tiempo. No hay carros, no hay aviones. Y aunque tenemos un testimonio, podemos decir, bastante cercano en el segundo siglo, de que por lo menos los 4 evangelios eran
eran reconocidos y se cargaban todos juntos en un solo folio, en un solo códice. Y las epístolas de Pablo también. Igual es un proceso saber y entender cuáles documentos inspirados fueron enviados a cuáles iglesias. Y no solo entender eso, sino buscar a alguien que pueda hacer una copia, porque no mucha gente sabía leer ni escribir. Y hacer una copia es bastante costoso. Y si la tengo yo en Corinto, pero hay una iglesia por allá en el norte de África, aunque lo vamos a hacer muy rápido, va a tomar mucho más tiempo, porque realmente fue un esfuerzo muy grande de los cristianos. Y yo creo de los judíos también, ellos siendo aún más estrictos que los cristianos en su forma de transcribir los documentos. Igual era un proceso que tomaba tiempo. Tomó muy poco tiempo y los cristianos hicieron muy buen esfuerzo, por lo menos para tener una colección de lo que podríamos llamar la columna vertebral del documento del Nuevo Pacto. Sí, básicamente los evangelios y hechos y las 3 epístolas paulinas eran reconocidas a principios del siglo II. Hubieron documentos que se dudaron, sí, porque no sabíamos de dónde procedían. No sabemos realmente los escribió. Hay documentos que claramente no son ni tienen que ver con el Nuevo Pacto. En ese proceso de recibir el canon vuelve otro ataque. Ya entendemos que hay libros que Dios está escribiendo y libros que están escribiéndose contrarios a lo que Dios ya realmente está diciendo. Gente que intenta impersonar a otras personas que saben que Dios está usando para escribir los documentos del pacto. Y luego, después de que el canon está cerrado, después de que todos los autores del documento del pacto están muriendo o han muerto, según nos dice la tradición, Juan al final de su vida, aunque fue el apóstol que más vivió, lo único que decía era: hijitos, ámense los unos a los otros. Lo que tiene todo sentido si estamos hablando de una persona que vivió más de 100 años. Una persona de 100 años usualmente no tiene la capacidad de leer, de pensar, de escribir como lo hacía cuando tenía 60, 70, 50, 80, etc. Acá empieza, yo creo que el ataque más grande a los documentos del pacto. Si acá tenemos gente que intenta hacer falso testimonio, pero pues obviamente los documentos se están escribiendo y todavía están los autores vivos, y todavía tenemos como un testimonio muy real de que esto está pasando. Puedo ir a Isaías, sí, tengo acceso a Isaías. Acá ya el canon está cerrado, Isaías ya murió, Pablo ya murió. Hay gente que va a aprovecharse de eso para escribir cartas intencionalmente, más que nunca, impersonando personajes importantes. Por ejemplo, si hablamos de los libros del Antiguo Pacto, Primera de Enoc, personaje bíblico. Sabemos que Enoc no escribió nada, pero alguien dijo: si yo escribo y digo esto lo escribió Shemuel Bar Jobá, nadie va a leer ese libro. Pero si yo escribo Primera de Enoc, o si escribo, por ejemplo, el Apocalipsis de Pedro, eso va a llamar la atención. Y esto lo van a hacer no solo personas que van en contra necesariamente de la comunidad del pacto, como podemos decir el ejemplo del Antiguo Pacto, mucho ataque a la verdad. Pero, como ya vimos, y esto lo relaciono con herejía ortodoxa, estos son textos herejes. Y sabemos que son textos herejes porque ya sea el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas, Primera de Enoc, Tobías, la sabiduría de Ben Sirac, la sabiduría de Salomón, lo primero que ellos van a hacer es negar verdades fundamentales. Si vamos al Evangelio de Tomás, que como dije al principio, hay gente que dice: todo documento que fue escrito por un grupo cristiano es verdadero, y es igualmente válido. Vamos a ver que la cruz sale de la tumba, la cruz sale caminando de la tumba, y la cruz mide como 8 metros. Vamos a ver a un Jesús que dice: yo no tengo cuerpo. Yo no puedo decir Primera de Juan es verdadero y el Evangelio de Tomás es verdadero, porque ambos se están negando el uno al otro. Y como dije en la clase anterior, tenemos evidencia del primer siglo de los documentos del pacto que dan verdadero testimonio a la naturaleza de un documento del pacto, que hay verdades fundamentales que al negarse
ya dejan de ser parte de la ortodoxia, ya dejan de ser parte de la comunidad del pacto y se vuelven parte de la herejía y se vuelven sectas en sí mismos. Y por eso tenemos, por ejemplo, los esenios en el judaísmo, un grupo completamente escatológico en su creencia y concepción de sí mismo, creyendo que todos los demás grupos judíos habían sido impuros, no verdaderos a las instrucciones de Dios, y que Dios los iba a recompensar a ellos, mejor dicho. Si leemos todos los documentos como ramitas, vamos a entender una comunidad hereje, una secta judía que se separa de las verdades fundamentales. Lo mismo son los fariseos, lo mismo son los saduceos en su aspecto judaico, lo mismo van a ser en el cristianismo los gnósticos, los arrianos, los ebionitas, los patripacianistas, y vamos a conocer un montón de grupos herejes que van a empezar a hacer documentos que niegan verdades fundamentales. No solo acá están intentando dar falso testimonio, acá están intentando negar verdades fundamentales, y solo pueden hacerlo impersonando y haciendo documentos basados en autores que conocen. Son documentos, son personas que son parte del fundamento sobre el cual se construyen los documentos del pacto. Acá tenemos a los patriarcas, profetas. En el antiguo pacto acá tenemos a los evangelistas y a los apóstoles. En el nuevo pacto. Y finalmente, después de que hay un montón de documentos, acá ya se filtró, acá ya se cerró el canon, ahora toca filtrarlo de nuevo, llegamos al canon como aceptado o recibido, que esa es finalmente la lista que existe, como dije acá, en la mente de Dios antes de ser escribido. Por eso el canon es el comienzo y el fin de la revelación, porque empieza en Dios y termina aceptado por su pueblo bajo unos criterios que vamos a ver la próxima clase. Y ahí está toda la revelación divina. Están los dos grandes documentos del pacto. Acá es ontológico, es decir, el canon es en sí mismo. En el momento en el que Dios quería revelar algo, ya existía en su mente. En el momento en el que lo pone con tinta en un papel o con cincel en una piedra, ya tenemos un documento real que es y existe, es revelación. Un proceso histórico en el cual una comunidad del pacto lo usa, pero tiene que filtrar, porque van a haber impersonaciones, documentos falsos, falsos testimonios, y finalmente llega una lista que no hace el canon. La lista no es parte del canon, porque si necesitáramos una lista para entender que hay un canon, entonces tendríamos 67 libros en el Nuevo Testamento, en la Biblia, perdón. Un libro 67 que se llama la lista de libros revelados por Dios. La lista solo de la culminación del proceso de la revelación divina, en la que Él, a través de su comunidad y su espíritu, obra para llegar a este punto. Y curiosamente, tanto para el fin del antiguo pacto como para el fin del nuevo pacto, que yo creo, todo el canon se escribe hasta antes del 70 después de Cristo, es decir, yo creo que el último libro del Nuevo Testamento se escribió en el 67 después de Cristo, hasta el 325, que tenemos la lista oficial. Tenemos un periodo de casi 400 años. Desde Malaquías hasta Mateo, tenemos un periodo de casi 400 años. No son periodos silenciosos, son periodos de discernimiento, de Dios obrando a través de su pueblo. Son periodos en los que podemos ver estos documentos falsos, y estos documentos falsos realmente dan más luz al canon, no lo niegan.
No decimos que la sabiduría de Salomón, que niega la resurrección de los muertos, da el mismo testimonio que todo el Pentateuco, que da, podemos decir, a la luz de la revelación final que es Cristo, una clara concepción de la resurrección de los muertos. Lo mismo que Job y otros libros del Antiguo Testamento. Cosa que obviamente los saduceos van a negar, porque son una secta, es decir, son una herejía judía, que se va a aferrar a esas tradiciones judías para decir no hay resurrección. Y por eso son tan enemigos de los fariseos. El punto es que, increíblemente, tanto el proceso de canonización del antiguo y del nuevo pacto son tan similares que es providencial. Es realmente providencial, casi la misma cantidad de tiempo. Obviamente el Antiguo Testamento se demora mucho más en escribirse, porque estamos hablando de toda la revelación progresiva de Dios. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, solo vamos a cumplimiento y explicar por qué se cumplió. Cuando vamos al Antiguo Pacto tenemos toda la revelación, desde la promesa, la semilla de la promesa en Génesis 3:15, hasta la gran semilla de David, el descendiente de David que se va a centrar en el trono para siempre. Un redentor que viene de la familia de Abraham, un redentor que viene de la familia de Judá, o sea, tantas cosas que Dios va revelando. Acá simplemente señalamos para acá y decimos esto se cumplió, esto se cumplió, esto se cumplió en el Mesías, y por tanto por su resurrección, ascensión y exaltación, ahora somos la comunidad del nuevo pacto, que es el cumplimiento de lo que Dios siempre prometió en redención desde el jardín, conectado a Noé, conectado a Abraham, conectado a todo su plan redentor. Este proceso lo vamos a ver a lo largo de la historia. Vamos a ver y entender que cuando hablamos de la teología histórica, hablando específicamente de la iglesia, no fue un proceso de, mejor dicho, todos creían que cualquier libro podía ser cristiano. Es claro para cualquier cristiano que, aunque la epístola de Bernabé fue escrita en el primer siglo, probablemente finales del primer siglo, y aunque tiene mucha doctrina cristiana, no es un documento pactal. Lo mismo que el pastor Dermas, y especialmente no que libros herejes. Sabemos que el Evangelio de Tomás es un libro gnóstico. Sabemos que el Evangelio de Judas es un libro gnóstico. Vamos a conocer a los gnósticos. No es un proceso indescifrable que, mejor dicho, hasta 325 no teníamos los 27 libros. La verdad es que antes de Nicea, y por la mayoría del tiempo, teníamos la estructura fundamental. Lo mismo que en el Antiguo Pacto. Ningún judío negaba la realidad del Pentateuco. Los samaritanos negaban todo libro que mencionara a Jerusalén como lugar de oración. Por eso sacaron todos menos el Pentateuco. Los saduceos también decían no solo el Pentateuco es importante. Los fariseos decían toda la Biblia, pero siempre había una estructura fundamental. Y si hubo libros que se dudaron, yo creo que probablemente muchos diríamos que de los que más se dudaron y se dudan todavía es el libro de Esther. A la luz de todo el documento pactal y del proceso histórico que se vivió y de la oposición que tuvo y de los libros pseudográficos que se hicieron en este periodo intertestamental y en el periodo post-canónico del nuevo pacto, cuando llegamos a la lista final, al documento final, es claro que todo es parte de este gran proceso de redención divina y de la revelación que Dios tenía para su pueblo desde el comienzo. Y creo que con eso terminamos ahí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, lo siento. Yo sé que me extendí un montón. Me disculpo. Subiré la grabación entonces. Que tengan una linda noche. Bye. Gracias, profe. Listo, buenas noches.